tendency to remake and remake and remake again the programs. Sin embargo, y esto sí yo diría que por lo menos para Uruguay, para Centroamérica y México es una realidad bien aceptada por casi todos, los programas todavía pueden ser muy mejorados. So we know that the programs can be improved. Pero lo que me parece que está por debajo, incluso como básico al programa, es que la estructura de la escuela no es democrática. So even if the program is reshaped and improved, etc., I think what the main problem is that the structure of the school is not democratic. Hicimos una experiencia en estos asentamientos, algunos de estos asentamientos que trabajamos, de preguntarles a los chicos que nos cuenten de la escuela. So we asked these children in these settlements to tell us about their experience in schools. En sexto año, que es el último año escolar, los alumnos nos decían de una manera o de otra lo siguiente. Nos preguntamos, ¿y cómo funciona la escuela? Está claro, dice. Mi maestra la manda la directora la manda la inspectora. Cuando llega la inspectora, todo el mundo boca abajo y nos dicen lo que tenemos que decir. So the children explained to her how the school works, and she said the teacher is bossed around or ordered by the principal receives orders from the superintendent, and when the superintendent comes or the principal comes, the teacher tells us what to say or what not to say. A ver, esto puede parecer menor, pero no es menor porque los niños lo perciben, porque los niños ven la organización como necesariamente autoritaria. So this may be a minor issue, but it's important because the children perceive this and they perceive the school as a very authoritarian and hierarchical system. Y porque además el maestro no es llamado a tomar decisiones, sino más bien a ejecutar programas definidos en un ámbito misterioso en el cual ellos no participan. So the teacher is not really allowed to make important decisions, but must follow orders from above, and the children have even less possibilities for participation in decision making. Entonces este es un tema, y el otro tema que me gustaría tener más tiempo para explicar, igual alguna cosa más voy a plantear sobre el tema, pero que quiero dejarlo bien, es que me parece que en el esfuerzo por romper la verticalidad de los aparatos públicos, la verticalidad del poder político, etcétera, nos olvidamos mucho de las cuestiones culturales. So the other issue is that in our emphasis on decentralizing, democratizing public spaces through instruments, laws, etc., we do not pay enough attention to cultural issues. Y realmente nos hemos quedado mucho en la idea de que estamos en una etapa de diversidad cultural, pero no reconocemos que más allá de la diversidad, ninguna de las subculturas que se van desarrollando en circunstancias distintas está considerada a la hora de pensar la educación para la democracia. So we accept that there is a diversity, there are diversity of cultures, etc., but we don't go beyond that. We don't understand how can we interrelate these different cultures for the development of democracy, sí. Of a school for democracy. En este caso, por ejemplo, nosotros pensamos que hay valores que tienen mucho que ver con la democracia y con la construcción de lazos democráticos entre la gente. Uno es la solidaridad y el otro es la responsabilidad. So there are at least two values that we think are important in the development of a democratic citizenship. One is segundo es responsabilidad, el primero es solidaridad. Solidarity and responsibility. Con estos dos temas hicimos algunas experiencias piloto en los asentamientos. With these two themes we did some pilot experiments. Que nos dieron buenos resultados en algunos aspectos y muchas dudas en otros. O sea, no nos queda claro, por ejemplo, cómo instaurar la responsabilidad con gente tan extremadamente marginada, que discutimos en un asentamiento fuertemente el problema de la pasta base, que es un problema que en Uruguay está creciendo de manera exponencial y que es terrible porque van los niños de 10 años ya la usan. La pasta base es una droga, pero que es tan terrible que en poco tiempo pierden, o sea, quedan bobos. Crack. Es como el crack, del mismo tipo. Tiene es muy barata. Perdón, es muy barata, por lo tanto accede los jóvenes de los asentamientos. Entonces nosotros hablamos mucho sobre la responsabilidad de todos respecto a ese fenómeno, pero después sabemos
que ¿dónde se vende la pasta base? La venden las madres de los asentamientos que son solas con niños y que es parte de conseguir su alimentación. Y es como una disyuntiva muy difícil decirle, les decimos no, hay que buscar otras cosas, pero son mujeres que tienen de repente 6 chiquilines y no hay más nadie que ella, eso lo hacen en su casa, etc. So the issue, for example, of responsibility. I mean, we have made we have some successes with this approach on solidarity and responsibility, but we also have some questions. For example, how do we work with the question of responsibility with populations that are so vulnerable, so marginalized? And for example, these children, many of these children have access to a sort of a crack that is very cheap, and there are issues of drug addiction. And we can talk about responsibility, that is a responsibility of everybody to deal with this, but then we ask where does this crack, these drugs come from? And we find out that they are sold by the mothers of these kids who have 6 children and they need to engage in these activities to feed their children. So it's a very complicated situation. Bueno, estos son como los desafíos. Yo sé so these are some of the challenges. Sé que se me fue un poco el tiempo y quiero terminar esto planteando algunas cosas más, ¿no? So I know that the time is almost over, so I want to end with putting some things on the table. Una cuestión importante, voy a referirme especialmente a sectores como los que trabajamos, sectores realmente de alta marginalidad, ¿no? So I'm going to focus on the sectors that I work with, sectors of high levels of marginality and vulnerability. Es cómo favorecer las posibilidades y modalidades de intervención de estos sujetos, por ejemplo, en el funcionamiento deliberativo de la comunidad. ¿Por qué? Porque por eso el tema de la cultura. Si nosotros tenemos una cultura del hoy, la gente que hoy tiene que comer y tiene que salir a buscar algo, a reciclar basura, a vender lo que consigue, etc., es muy difícil el tiempo de la deliberación. So the first issue is the time of deliberation. If people are so busy with their survival activities, how do we find the time for them to engage in deliberative activities and decision making? Otra cuestión es, por ejemplo, los espacios de articulación interinstitucional, que son los espacios que este proyecto privilegia para convertir la responsabilidad de mejorar la vida de esa gente, no solo en este proyecto, sino en las instituciones y organizaciones de la comunidad. Son espacios en los que los sujetos, los destinatarios, no se sienten cómodos, no se sienten capaces. ¿Cómo educar esa capacidad en ellos y en los otros para que les puedan construir el espacio? Este fue un... So another aspect is how to develop interinstitutional projects and arrangements to create spaces for these people to develop their capacities to engage in deliberation and decision making, because they don't feel that they don't have the confidence and the knowledge and the capacities to participate in these spaces. Sobre todo tomando en cuenta que estos, precisamente por la cuestión educativa, por la vida, etcétera, son los menos críticos, en cierto sentido son acríticos de los mecanismos de poder autoritario. Y los reproducen. So one of the issues is that these people who are the most marginalized are the less critical ones. They have the less sense of criticism about hierarchical institutions. They accept sometimes, without any critical perspective, these hierarchical institutions. They as natural. Mirando esto, que tiene que ver con las dificultades para crear un individuo con pasión por la democracia, con voluntad de la participación, no solo para pedir algo, superar la demanda, pensar la participación como un espacio realmente de discusión de cosas y no solo de conseguir cosas. So the question is how to create these spaces, not as spaces in which the only interaction between the citizen and the state is just the demand, where people go and ask for things and people go and demand things, instead of doing only that, to create really spaces for dialogue, for deliberation, for education, for decision making. No son culpables. I'm not saying that they are the guilty ones. Claro. I'm not blaming them. Entonces, lo que nosotros hemos como pensado y trabajado, estamos trabajando, el resultado todavía
está en camino, digamos, pero no podemos acá traerlo como un resultado claro, es privilegiar y priorizar los jóvenes y los niños para romper con la transmisión generacional de las culturas de los asentamientos. So one thing that we are trying to do here, we don't have results yet enough results to show you, but at least what we are working on is to emphasize work with children and youth to break this generational transmission of hierarchical and clientelistic political cultures. Y para eso lo que hemos buscado es encontrar, ubicar otras áreas en las cuales los jóvenes puedan expresarse, o los niños, con mucho más libertad, más libres de los condicionamientos de su ambiente. So we're trying to generate spaces in which the children and the youth can express themselves freely, without the conditioning of the environments in which they usually operate. Yo no quiero hacer cuentito de esto, ya hemos hecho muchos cuentitos, pero sí quiero plantear que, por ejemplo, uno descubre que el trabajo en toda una enorme gama de expresión artística y cultural es un trabajo perfectamente posible con los jóvenes de los asentamientos y que inmediatamente los remite a que hay otro mundo alrededor, otras posibilidades de vivir distinto. Y los remite a una actitud crítica, pero no pesada, de cómo funcionan los sistemas caudillares. La familia del asentamiento es una familia de fuerte autoritarismo. So si hay un hombre, y cuando se va, generalmente se va, es la mujer, pero se desarrolla. So families in these settlements are very authoritarian. Sometimes the male is the authority, but usually they leave. So the mother becomes the authority, and they are very hierarchical. And so we are trying to use artistic and recreational activities, arte y arte y cultura en general. Yeah, art and culture as spaces in which these youth and children can develop a different approach to understand these political cultures. Entonces, no logramos una participación real en las experiencias municipales de participación de la gente adulta del asentamiento. Participan, pero siempre sobre la demanda. So with the adults, we open participatory democracy spaces, but we couldn't overcome the logic of the demand. The adults come and demand things, and the main logic of interaction is demand. Pero en cambio, cuando después de hacer algunas experiencias con los muchachos y con los niños, but with the children and youth, after some ellos van a plantear otras cosas. They bring other things to the table. Por ejemplo, en 7 intendencias, en 7 intendencias, los muchachos plantearon el presupuesto participativo que quieren talleres de teatro. Nunca habían visto teatro. So, for example, in one participatory budget meeting, the children and youth asked for theater. They wanted theater because they had never seen a theater play. They had never seen a play. La primera vez que lo vieron se encantaron, lo llevamos varias veces, buscamos eso. Lo que quiero decir es que hay una posibilidad de lograr una participación si encontramos las áreas en las que ellos no solo les gusta, les interesa, sino que pueden expresarse. So, what I'm trying to say is that children and youth can participate, but we need to be creative enough to find the areas in which they feel that they can express themselves. Bueno, tengo que cortar en 3 minutos, voy a darle algunas como conclusiones que sacamos. So, my conclusions now. En primer lugar, ¿cómo sería una propuesta para trabajar la democracia? No solo la participación así como suelta, sino la participación hacia una democratización de las decisiones de la sociedad. ¿Cómo trabajar eso? Y hay algunas, yo diría como primeras conclusiones, hay que trabajar mucho más sobre esto. Conclusions. Una es que la educación ciudadana y las escuelas para la democracia son indispensables. Pero no son indispensables y además no como una propuesta de un tallercito